Qué hermoso momento, qué hermoso tiempo estar como iglesia adorando al Señor. Ese Cristo que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, lo podemos sentir en la adoración cuando rendimos, como decía esta canción, nuestra vida al Señor. Es Él el que empieza a tomar ese control y cuando Él gobierna, todo cambia. Amén. Él dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y ahí Él marcó una gran diferencia. La paz que viene de Cristo, la paz que produce Cristo, la paz que es Cristo, es tan distinta a la paz que ofrece el mundo, que ofrece el sistema. Esta sociedad y esta vida natural ofrece paz como ausencia de problemas. Para el sistema, la paz es ausencia de problemas. Cuando vos no tenés problemas, cuando todo va bien, entonces ahí estás en paz. Eso es lo que naturalmente se entiende y es lo que nuestra alma percibe. Por eso siempre buscamos evitar problemas, solucionar problemas, y cuando nos encontramos en ese momento de no tener un problema, que son solo momentos, ¿cuántos dicen ya me di cuenta que son solo momentos? Y decimos, tengo paz. Pero la paz de Cristo es un estado de serenidad espiritual y del alma, independientemente de lo que me acontece. La paz de Cristo es esa serenidad interna tan fuerte, tan independiente de las circunstancias, tan independiente de las personas que me rodean, tan independiente de lo que puede o no sucederme o de lo que me está sucediendo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que cuando uno puede disfrutarla por la rendición, tal cual cantábamos el coro, por la entrega, por agarrar lo que me perturba y llevarle a Él y dejar de enfocarme solamente en lo circunstancial de las cosas que me están perturbando, para ir a Él y enfocarme en lo que Él es en mí, mi vida, mi todo. Entonces esa paz comienza a tomar control. Como dice la palabra, por nada estén preocupados, afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dice sobrepasa todo entendimiento, está diciendo que no es como nosotros pensamos, no es esa paz que nosotros buscamos humanamente y que es imposible tenerla todos los días. Por eso digo, tenemos momentos de paz, pero vamos a tener otros momentos difíciles. Pero cuando aprendemos a descansar en Dios a través de la oración, de la rendición, esa paz nos envuelve y uno puede vivir en paz en todo momento, a pesar de todo y a pesar de todos. A veces hay gente que dice, ¿cómo quiere usted que yo tenga paz? Mire lo que me está pasando. ¿Cómo quiere usted que yo tenga paz? Mire las personas que me rodean o cómo están las cosas sucediendo en mi familia. Pero cuando nos rendimos y descansamos en Cristo, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Amados, eso es la vida de Cristo. La vida de Cristo no es solamente venir el domingo a un culto, escuchar una palabra y salir contentos. Eso es parte, ser ministrado, ser adiestrado, ser renovado, ser impactado por la palabra, es parte. Pero después de lunes a lunes, aprender a rendirnos y a gozar de la vida del Señor. Amén. Por eso la felicidad es una cosa y la bienaventuranza es otra. Yo no sé si usted es feliz, pero yo sé y sé que usted es bienaventurado. Amén. Es mucho más que feliz. La felicidad, repito, es transitoria y circunstancial. Por eso no hay una vida feliz, hay momentos felices. Pero usted es bienaventurado siempre. Usted es más que dichoso. ¿Sabe por qué?
Porque tiene a Cristo en su corazón, porque tiene la vida del Señor. Y con Él y en Él todo lo podemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y dicen soy bienaventurado en Él? Y decir conmigo, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Dale un aplauso, claro que sí. Amén. Y ahora rematá la frase, decí conmigo, a pesar de todo y a pesar de todos. Y mirar al que está a tu lado y decirle, y no estoy hablando de vos, decir. Amén. Decirle, vos me ayudás en este proceso. Vos no sos un problema para mí, vos sos una bendición. Amada iglesia, ustedes no son problemas para mí, son una bendición. Amén. Espero que yo sea una bendición también, gloria a Dios. Bueno, amados, miren, vamos a continuar con la palabra que estamos transitando en estos días. El 9 de agosto vamos a dar comienzo en forma institucional, en forma congregacional, de un plan intencional de manifestar a Cristo. No será una campaña evangelística, será un camino que vamos a transitar manifestando al Señor. Es por eso que la semana pasada, esta semana y la semana que viene, estamos remarcando las bases a partir de las cuales usted y yo tenemos que movernos en todo esto que es la vida en Cristo. Y por allí desterrar algunas ideas y cambiar algunos paradigmas que tenemos. Muchas veces se piensa que evangelizar es hacer una actividad. Voy a repartir trataditos, voy a visitar casa por casa, voy a ir al hospital y nos quedamos solamente en la actividad. Algunos piensan que evangelizar es tratar de persuadir a otra persona para que entienda y termine creyendo lo que uno cree. Otros piensan que evangelizar es realizar actividades sociales, campañas, eventos. Ahora, todo eso tiene su lugar y uno termina haciendo eso, pero el centro, la base, desde donde hacemos las cosas, es lo importante. No tenemos que quedarnos solamente en evangelizar como una actividad, en cumplir la misión que el Señor nos dio como una actividad. Tenemos que entender que el evangelizar y cumplir la misión es parte de la expresión de la vida que tenemos. No evangelizamos como una actividad, evangelizamos desde la vida de Cristo 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. No evangelizamos en un barrio, no evangelizamos en una campaña solamente, sino que manifestamos a Cristo en casa, en el trabajo, en el súper, en la facultad, en la escuela, en el colegio, en el barrio, donde ando, donde esté, en el taxi, en la peluquería, donde me encuentro. Cristo es el centro de nuestras vidas y lo manifestamos. Y esto tenemos que entenderlo bien. No vamos a salir a producir un fruto, sino que vamos a salir permaneciendo en Cristo y que Cristo produzca los frutos. Amén. A ver, levantad la mano y decid conmigo, necesito romper paradigmas, ideas, pensamientos. Amén. Y construir desde la palabra, desde la autenticidad que revela las Escrituras, en qué consiste nuestra vida y nuestro hacer como hijos de Dios. Por eso lo que hoy en esta segunda charla, enseñanza, predicación, llámele como usted desea, estamos compartiendo, el título es Manifestar a Cristo, es el fruto natural de permanecer en Él. Manifestar a Cristo es el fruto natural de permanecer en Él. Y vamos a leer un ejemplo tan práctico que nos dio el Señor en el libro de San Juan,
capítulo 15, versículos 4 y 5. Capítulo 15, versículos 4 y 5. Fíjense lo que el Señor nos dice a nosotros, tomando como alegoría, como ejemplo, lo que sucede con la vida en una planta. Lo que sucede con la vida. Ahora, ¿qué el Señor vino a darnos? ¿El Señor vino a darnos un templo? ¿El Señor vino a darnos una buena economía? ¿El Señor vino a darnos salud física? Decí conmigo, Él vino a darnos algo mucho más importante. Él vino a darnos ¿qué cosa? Dijeron por allí, vida. Amén. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, valga la redundancia, tiene que estar enfocado desde la vida. Por eso una organización no representa lo que es iglesia. La iglesia no es una organización, porque la organización no tiene vida. Son estructuras establecidas para que algo funcione. La iglesia, más que organización, es organismo, porque el organismo tiene vida. Y el organismo es la suma de estructuras vivas que permiten que alguien funcione. Amén. Entonces, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de usted, cuando hablo de mí, en mi posición de hijo de Dios, siempre el pensamiento es la vida. Funciono desde la vida. Funciono desde lo que corre por mí adentro. Amén. Y no desde lo que me imponen desde afuera. Lo que me quieren imponer desde afuera es sistema, es religión. Eso no es vida. La vida viene desde adentro. Amén. Vos a un árbol a veces hacen en las plazas, le pintan el tronco blanco, a una cierta altura le pintan. Eso no es parte del árbol, porque eso vino de afuera. Eso no fue producido por la vida que está en el árbol. Pero sin embargo, el fruto que sale del árbol, ese sí vino del árbol, porque lo produjo la vida. Hay cristianos que andan pintados, pero hay otros que producen fruto. Mirá al que está a tu lado y preguntale, ¿pintado o fruto? Amén. Vamos a la palabra. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Jesús qué es? Él es el camino, la verdad y la vida. Permaneced en mí. ¿Permanecemos en quién? En la vida. Amén. Y yo en vosotros. O sea, si yo permanezco en Cristo, Cristo permanece en mí. Si yo permanezco en la vida permanece en mí. Amén. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano es el gajito de uva que sale del tronco y desde el cual va a salir el racimo de uva, ¿sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Por qué el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está en la vid? ¿Por qué? Porque si no está en la vid, ¿qué es lo que pierde? La vida. Y la fruta, el racimo de uva, ¿de dónde viene? De la vida. Amén. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremendo. Acá aparece la ilustración más práctica de lo que somos en el Señor. Una dependencia total. Así como el gajito de uva tiene que estar en el tronco, en la vid, para producir el racimo de uva. Si ese gajito se lo corta y se lo separa de la planta, quizás por unos días
va a estar de color verde, pero va a llegar el momento en que se va a secar la savia y como ya no tiene más suministro de la savia, no tiene más suministro de la vida, ese gajito se va a terminar secando. A veces caemos en el activismo separados de una comunión íntima con el Señor. Y hacemos cosas, y andamos haciendo cosas, y predicamos y evangelizamos y formamos parte de ministerios, y hacemos, pero llega el momento en que vemos que ese cristiano, ese hijo de Dios, ese nacido de nuevo, se va marchitando. Pierde el fervor, pierde el entusiasmo, pierde el gozo, pierde la pasión. Empieza a ver los defectos, empieza a ver las dificultades, el sistema, lo que siente, lo que piensa, lo comienzan a absorber y se marchita, porque es un pámpano que pretende producir fruto, pero que su comunión no está plena con la planta, con la vid que es Cristo. Entonces, cuando hablamos de poder manifestar al Señor, qué interesante que acá el texto, el Señor no dice, si quieren dar fruto tienen que esforzarse más. Si quieren dar frutos tienen que trabajar más. Si quieren dar fruto tienen que tener una disciplina, pero bien rígida. El Señor no está diciendo esto. El Señor está diciendo, si quieren dar fruto tienen que permanecer en mí. Amén. Permanecer en mí. Durante muchos años cumplir la misión o hacer evangelismo y discipular a personas fue presentado como una responsabilidad y una labor. Y para colmo lo hemos clasificado, yo puedo, yo no puedo, él no puede. Y ahí aparece que discipulan los pastores, discipulan los líderes, discipulan los referentes, pero hay otros que no pueden, porque es una tarea muy difícil, porque necesitan un nivel de madurez y de conocimiento teológico. Y nos hemos cargado de formas y estructuras en el hacer. Cuando Jesucristo en Mateo capítulo 28 dijo a todos, decí conmigo, a todos, id y haced discípulos. Porque evangelizar y discipular después no es consecuencia de lo que yo hago nada más, es el resultado de la vida que imparto, de la vida que tengo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ese Cristo, la vida, te gobierna, ese Cristo se va a expresar. Y sin hablar vas a predicar. Y con la vida que tenés vas a impactar y vas a ser el mayor referente del discipulado después. Amén. Había que salir, había que hablar, había que convencer, había que establecer resultados para lograr evangelización, para lograr discipulado. Y hemos dejado de lado la esencia y nos hemos cargado de actividades y de responsabilidades, pero desde afuera como una imposición a nosotros, y no nos dimos cuenta que todo nace desde nuestro interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Ahora, si en tu interior gobierna Cristo, tu boca, a través de tu boca, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar a través de tu boca si en tu interior gobierna Cristo? Yo tengo una noticia muy linda, va a hablar Cristo. Va a hablar Cristo. Mirá al que está a tu lado y decirle, créelo, va a hablar Cristo. Amén. Si Cristo gobierna tu interior, a través de quién va, a través de ti, ¿quién va a amar? Va a amar Cristo. A través de ti, ¿quién va a servir? Va a servir Cristo. A través de ti, ¿quién va a ir a ese trabajo, a trabajar? Va a ir a trabajar Cristo.
Cristo se va a sentar a través de ti al lado de tus amigos, y Cristo a través de ti va a hablar a tus amigos. Cristo a través de ti va a ministrar a tus hijos. Cristo a través de ti va a amar a tu esposo, va a amar a tu esposa. Por eso el problema matrimonial no es un problema entre personas, es un problema de las personas con Cristo. Porque Cristo no está manifestándose. Amén. A ver, levantad la mano y decid conmigo: menos de mí y más del Señor. Tengo que estar, solamente tengo que estar. Tengo que estar en la vid, tengo que estar en Cristo y Cristo en mí, tengo que estar. Dios nunca nos pidió producir fruto, siempre nos pidió permanecer. Aleluya. Esta ilustración de la vid nos muestra esta verdad. Un pámpano jamás arranca un día diciendo: hoy no tengo que olvidarme de producir uvitas, que no se me pase. Porque a veces nosotros los cristianos actuamos así. Nos levantamos y decimos: hoy tengo que portarme bien, tengo que portarme bien. Hoy dije ayer en el culto que no iba a hablar más así que hoy voy a dejar de decir esas palabras vanas, malas. A partir de hoy tengo que amar y respetar a todos. Ya no me tiene que salir el indio de adentro. Bueno, a veces me sale la tribu entera. Y estamos ahí con ese ejercicio de lo que debo hacer. El pámpano no se levanta diciendo: hoy tengo que producir uva. La vida de la vid que traspasa al pámpano hace que las uvas comiencen a ser producidas. Si la vida de Cristo está en ti y traspasa tu mente, gobierna tus emociones, amados, tu forma de hablar cambiará, hablará Cristo. Tu forma de amar cambiará, amará Cristo. Tu forma de servir cambiará, servirá Cristo. Wow. Simplemente hay que estar unido a Él. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lleva, porque ¿quién produce? El pámpano, ¿qué hace? El pámpano lleva el fruto, es lo que sostiene el fruto. Pero ¿quién produce el fruto? La vida, la vid. Vos vas a llevar fruto, pero nunca te la creas. El Señor está produciendo los frutos. Amén. Ay, qué mujer tan amorosa. No, es Cristo amoroso a través de mí, va a decir la mujer. Pero qué hombre servicial. Perdón, es Cristo a través de mí el que está sirviendo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir conmigo: permanecer. El Señor no dice hagan más, trabajen más, esfuércense más. El Señor dice permanezcan. Yo quiero que entendamos esto, que hoy toda la prédica pueda resumirse en esta verdad. Hay que permanecer. Levanta la mano y decir conmigo: hay que permanecer. La palabra permanecer, ahora bien, ¿qué significa? Ahí está la pregunta. ¿Sabe qué significa permanecer? Significa vivir en comunión constante con Cristo. Vivir en comunión constante con Cristo. Hay un texto en el libro de Proverbios donde dice que el sabio ve el mal y se esconde. El simple se deja atrapar por el mal. Decime si no te diste cuenta antes de meter la pata que estabas por meter la pata. Decime si no te diste cuenta antes de llegar a un conflicto, que estabas iniciando un proceso que iba a terminar en el conflicto. Decime si no te diste cuenta que antes de tomar una decisión y estabas atrapado por el miedo y el temor, tenías más la posibilidad de fracasar que de triunfar. Uno se da cuenta, amados, cuando está por ejecutar algo, vivir algo, desde el alma y no desde Cristo. El sabio ve el mal y se esconde.
Cuando yo leí este texto estos días, me vino, ¿sabe qué? La imagen de Moisés cuando tiene ese encuentro con el Señor allá en el monte y le quería ver al Señor. Y el Señor dice, bueno, vas a ver mi espalda, le dice Jehová, pero vos escondete ¿dónde? ¿Dónde tenía que esconderse Moisés? En la peña, en la piedra. Y entonces el Señor allí me relacionó estos dos textos, el que ve el mal se esconde y Moisés escondiéndose en la peña. Y el Señor diciéndome, cuando vos ves que el mal quiere gobernar tus pensamientos, cuando vos ves que el mal quiere gobernar tus acciones y tus palabras, escondete en la peña. ¿Y cuál es la peña? Cristo. Escondete en Cristo. Mantener una comunión constante significa estar alerta, velad y orad para que no entréis en tentación. Es estar alerta. Y cuando vemos que estamos por reaccionar desde el alma, amados, ir a Cristo y decir, no quiero reaccionar desde este carácter, no quiero reaccionar desde esta forma de hablar, no quiero reaccionar desde esta forma de hacer. Señor, me escondo en ti, me lleno de ti, Señor, que sea tu vida fluyendo a través de mí. Amén. Mirá al que está a tu lado, decirle, escondete en la roca, que es Cristo. Está algo candente ahí, el esposo y la esposa que no se entienden. Me dijo una vez un hermano, me dice, pastor, yo no sé por qué me casé con una mujer tan distinta a mí. Y yo digo, de eso se trata. A ver, ¿cuántos están casados acá? Sos distinto a tu cónyuge, ¿no? Pero de eso se trata, porque ahí aparece lo que se llama complementación. Amén. Cristo se expresa a través de mí de una manera y Cristo se expresa a través de Mariela de otra manera. Y los dos, siendo una sola carne, tenemos una expresión mucho más completa de Cristo. Amén. Entonces, cuando yo veo las diferencias, no es Cristo en el matrimonio, es el esposo que está viendo la diferencia de la esposa. El alma de Hugo que ve la diferencia que tiene el alma de Mariela, y el alma de Mariela que ve la diferencia que tiene el alma de Hugo. Pero cuando el alma de Hugo se rinde a Cristo y el alma de Mariela se rinde a Cristo, Cristo no va a pelear con Cristo. ¿Hola? Y cuando somos gobernados por Cristo, el alma de Hugo recibe su paz, corrección, enseñanza, y lo mismo le pasa al alma de Mariela. Y juntos avanzamos en el plan de Cristo. Se trata de permanecer. No es visitar al Señor un domingo a la mañana, cuando vengo al culto. Es permanecer en todo momento. Velad orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es todos los días permanecer en esa comunión. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Estar mirándole a Él. Y cuando voy a hacer algo, cuando estoy sintiendo algo, cuando estoy deseando algo que no viene de Cristo, tengo que sacar los ojos de eso y volver a enfocarme en Jesús. Veo el mal y me escondo en Cristo. Veo el mal y me escondo en Cristo. Amén. Aleluya. El fruto nunca es producido por el pámpano. El fruto es producido por la vid. Permanecer significa depender de Cristo, escuchar la voz del Espíritu Santo, creer la palabra, aunque las circunstancias me dicen lo contrario. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el momento en que me está faltando para pagar el alquiler, me está faltando para pagar la boleta de EMSA, yo no sé, los números de esas boletas siempre crecen, che. Pero cuando estamos ahí, tengo que creer que Dios ya
hizo la provisión en Cristo. Por supuesto, tengo que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que el apóstol dijo, el que no trabaja, no coma. Así que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, hay que ser responsable. Pero eso también es manifestar Cristo. Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Amén. En segundo lugar, Cristo es quien produce el fruto. Vamos a compartir, vamos a manifestar al Señor y el fruto lo va a producir Cristo. A ver, levantar la mano y decir conmigo, este es el tiempo de salvación para mi familia. Este es el tiempo de salvación para mis amigos. Este es el tiempo de salvación para mis compañeros de trabajo, para mis vecinos. Y lo hará Cristo a través de mí. Dale un aplauso al Señor. Amén. Fíjense lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense dos frases claves, el querer y el hacer. ¿Quién produce en nosotros? Dios. Ni siquiera el deseo lo producimos nosotros, lo produce Dios. Yo vine al culto porque yo sentí gana. El Señor produjo ese deseo. Y qué bueno que le hiciste caso y viniste acá. Ni siquiera el deseo, es Dios quien lo produce. Por eso repetimos, la vida en Cristo no consiste en lo que una persona natural intenta comportarse o parecerse a Cristo. Consiste en que Cristo vive y produce desde esa persona tanto el querer como el hacer. ¿Qué tenés que hacer cuando no querés? ¿Tratar de querer? No, escondete en la peña, ir a Cristo y decirle, Señor, mi alma no tiene gana, mi alma no quiere, yo la verdad Jesús no quiero, pero yo sé que no depende de lo que yo quiero o de lo que yo puedo. Todo depende de que tú produzcas en mí el querer como el hacer. Acá estoy, Señor. Lléname de tu querer para que yo termine haciendo lo que tú hagas a través de mí. Y entonces la vida cristiana es dinámica, no se estanca, no es aburrida. El querer del Señor no es aburrido, hermanos. El querer del Señor no cae en monotonía. Él creó el universo, creó todas las cosas. Cuando el querer de Él está en ti, ese querer es dinámico. La vida cristiana es tremenda. Hay una visualización de lo eterno desde lo temporal y uno comienza a transitar en un ámbito de querer y de hacer, pero no desde el esfuerzo, sino desde esa conexión con la vida, de permanecer en la vid. Amén. Y el fruto, ¿qué es el fruto? A veces pensamos que el fruto es más personas, más actividades, más reuniones, más ministerios. Ay, pastor, está un poco quedado, tenemos que producir algo. Hagamos una reunión, invitemos a alguien, movamos un poquito las aguas, porque todo está muy estancado y pensamos que lograr algo es hacer algo. ¿Sabe qué es el fruto, amado? El fruto es la expresión de Cristo a través de ti. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe quién era la mejor expresión del amor? Cristo. La mejor expresión del gozo, la paz, la paciencia, Cristo. La mejor expresión de la benignidad, de la bondad, de la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Quién es la mejor expresión? Cristo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es el gobierno de Cristo manifestándose.
Amén. Yo quiero decirte, amados, muchas personas jamás leerán la Biblia, pero van a leer tu vida. ¿Vos sabés que te observan? Mirar al que está a tu lado y decirle, tené cuidado, te están observando. ¿No te dijeron en el trabajo, cuando vos metiste la pata, cuando tu alma metió la pata, no te dijeron en el trabajo, che, vos no sos cristiano? ¿Vos no tenías que hacer eso? ¿No te colocaron desde personas que no conocen, que no tienen la vida de Cristo, pero esa exigencia de que vos tenés que portarte bien porque vos sos cristiano? ¿Sabe por qué? Porque te están observando. Ahora quiero decirte, ¿cuándo leerán las Escrituras en ti? Cuando gobierna Cristo. Leerán cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo respondemos cuando nos ofenden, cómo reaccionamos bajo presión, cómo administramos el dinero, cómo tratamos a los que piensan diferente. La gente va a leer las Escrituras al ver cómo nosotros nos comportamos. Preguntarle al que está a tu lado, decirle, ¿qué Biblia está leyendo la gente al mirarte a vos? Che, ¿es la Santa Biblia o qué está leyendo? Porque si Cristo se manifiesta en ti gobernándote, van a ver el reflejo de la Escritura, porque todas las Escrituras hablan de Jesús. Y si Jesús te gobierna, ellos verán el amor que dice Corintios 13 en ti. Verán la fe que dice Hebreos 11 en ti. Verán las bienaventuranzas de Mateo 4 en ti, de Mateo 5 en ti. Amén. Verán que el Señor vino a morir porque de tal manera les amó a todos, San Juan 3:16 en ti. Y entonces vamos a evangelizar, aunque no hablemos. Levanta la mano y decir conmigo, Señor, habla vos a través de mí, que te vean a vos a través de mí. Y vamos con el último puntito. Cuando Cristo es visible, la evangelización comienza antes de abrir la boca. Cuando Cristo se manifiesta, cuando hay personas que permanecen en la vid, permanecen en el Señor y van al trabajo desde permanecer en Cristo, antes de que abras la boca, Cristo se va a manifestar en ese trabajo. Solamente con tu presencia. Esa empresa donde todos están en una crisis, todos reaccionan con desesperación, pero ahí aparece el que permanece en la vid. Reacciona en forma serena, no porque ignora el problema, sino porque Cristo está gobernando su vida. ¿Y qué va a suceder? Las personas van a empezar a preguntar, che, ¿vos cómo tenés paz con todo lo que... Te pueden estar despidiendo mañana y vos estás así? Y ahí aparece la oportunidad para, recién ahí, hablar de Cristo. Qué difícil cuando el religioso predica. ¿Te encontraste alguna vez con un religioso predicándote? Mamá, vos le escuchás lo que él está diciendo, pero vos tenés la imagen de lo que él hace. Y voy a decir, las dos cosas no se relacionan. Eso no pega ni con la gotita, no pega. Hace una cosa, pero te habla de la Biblia en 5 versiones, ¿viste? Que en la Reina Valera, en la NBI, en la contemporánea. Pero vos miráis y su vida, pero no se da cuenta. Decí conmigo, Cristo en mí, antes de hablar yo de Él. Amén. Gloria a Dios. La familia va a comenzar a notar la diferencia, los compañeros, los vecinos, los amigos. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3:15. Estad siempre preparados. ¿Cómo hay que estar? Preparados. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo quiero decirte, cuando vos manifestás a Cristo, van a exigirte que les expliques cómo estás viviendo eso. Pero primero hay que manifestar a Cristo, porque van a exigir que les expliques después que vean a Cristo en ti. Amén. Esto no está hablando de una discusión teológica.
está hablando de una demostración de vida. Permanezco cada día en la vid como pámpano, hago mi vida cotidiana, la vida que está en el Señor, la vid pasa y empiezo a producir frutos en el trabajo, amor, gozo, paz, fruto en la familia, amor, gozo, paz, fruto en el vecindario, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fruto en la casa de mis suegros, amor, gozo, paz. ¿Cuánto dicen amén? Frutos. Y cuando eso empiezo a producir, ahí recién, escúchame esto, ahí recién la gente va a demandar razón. Va a decir, pero a ver, explícame un poco. ¿Cómo es que vos podés vivir así? ¿Cómo es que te pasó esto? ¿Cómo es que cambiaste? ¿Cómo es? Porque yo te conocía antes, mirá vos, era una pólvora, leche hervida. Y ahora mirá, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo? Y ahí recién vamos a dar razón, aleluya, de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y ahí viene la evangelización, porque la gente va a ver que Cristo vive en ti. Cristo les va a predicar con una vida que te gobierna, a través de tu boca, a través de tu forma de pensar, a través de tu forma de hablar, a través de... No es con tu esfuerzo, amados, no es que yo tengo que portarme bien para que la gente vea a Cristo y entonces yo le convenza de que venga a la iglesia. No, yo tengo que permanecer en la vid. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decí conmigo permanecer en Cristo. Y el Señor hará el resto. Amén. Vamos a ir terminando. Jesús nunca nos llamó a fabricar un fruto, nos llamó a permanecer. Y cuando permanecemos, Cristo produce, Cristo transforma, Cristo ama, Cristo habla, Cristo alcanza y después Cristo discipula. Nosotros simplemente permanecemos en Él. Amén. Este 9 de agosto vamos a arrancar ese plan intencional de manifestar a Cristo. Pero no será una campaña, sino que será un camino que vamos a recorrer. Un camino donde todos vamos a salir a enfrentar diariamente las actividades cotidianas con la conciencia de estar en Cristo, permaneciendo en Él. Y vamos a confiar que permaneciendo en Él, Él va a producir los frutos. Amén. A través de ti, Cristo va a hablar a tu familia. A través de ti, Cristo va a obrar en tus amigos. ¿Qué tenés que hacer vos para que eso suceda? Permanecer en Él. Cada día. Cada día. Cuando ores, la regla que nos dio el Señor, ¿qué había que hacer cuando oramos? Entra a tu aposento. O sea, elige un lugar privado. Cierra la puerta. ¿Sabe qué significa? Desconectate. Mira que está a tu lado y decir, hay que desconectarse. ¿Sabe lo que hoy es cerrar la puerta? Es apagar el celular. Hoy cerrar la puerta es apagar el celular. O apagar el internet, mejor todavía. ¿Sí? Desconectarte. Tener privacidad. Cierra la puerta. Y dice que ahí tenemos que pedir a Dios y clamar en lo secreto. Y dice algo, y Él que te ve ahí y te escucha ahí, te va a recompensar ¿dónde? En lo público. Permanecer significa invertir este tiempo, pero no en hacer una oración larga, que después ni me acuerdo lo que dije. Es aprender a escuchar a Jesús en la oración, a través de las Escrituras y a través de lo que el Espíritu me habla. Salir de ahí, la vida va a producir fruto. Pero eso es algo constante, todos los días. Y harás obra de evangelista, aunque no seas evangelista. ¿Sabe por qué? Porque serán cartas leídas.
que la gente va a leer. ¿Y sabe qué va a leer? Acá vive y gobierna Cristo. Amén.